Tema 1, la comunicación y el lenguaje. Este tema fue el que estuvieron estudiando durante esta semana. El objetivo de este video es dar una explicación oral de manera breve y general sobre este tema para poder aclarar dudas que surjan y es complementario a lo que ustedes ya estudiaron. Muy bien, el tema central de esta semana es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es la transmisión de un mensaje de un punto a otro. Lo que quiere decir que comunicación es enviar un mensaje de un emisor a un receptor. Siempre que se esté enviando un mensaje, se está comunicando. Una herramienta clave de la comunicación es el lenguaje. El lenguaje son todas las formas de comunicación que existen y puede darse también en el mundo animal o incluso las plantas tienen sistemas de lenguaje de intercambio de información. Sin embargo, el humano es el lenguaje más elaborado y lo que nos ha permitido construir una sociedad y crear la civilización y el desarrollo social que tenemos hasta la actualidad. Entonces, para los seres humanos, la comunicación y el lenguaje o la forma en la que nos comunicamos entre nosotros ha sido esencial para poder vivir en sociedad. Una forma del lenguaje es la lengua. La lengua es un código que se utiliza en una comunidad y que sirve para comunicarse entre sí. Lengua es sinónimo de idioma, entonces cualquier idioma sería una lengua. El español, el francés, el inglés, incluso el maya o el náhuatl son ejemplos de lenguas o de idiomas. El habla es la forma individual y personal en la que cada uno de nosotros utilizamos nuestro idioma o nuestra lengua. Sí, es la manera personal e individual de utilizar un idioma. Y un dialecto es una derivación de una lengua. No llega a ser un idioma como tal, pero tiene ciertas características que lo hacen una forma de hablar muy particular. Un dialecto es una manera pues de usar un idioma y que tiene que ver con la región geográfica donde se esté usando esa lengua. Un ejemplo muy claro de un dialecto sería el Spanglish. Este es una manera de hablar entre personas que tienen el español y el inglés como lenguas oficiales o como lenguas en las que se comunican, y es una mezcla de estos dos idiomas. Tiene un vocabulario muy específico, por ejemplo, troca, parqueadero, son ejemplos de palabras que se utilizan en el Spanglish y por esto sería un dialecto. Un dialecto no llega a ser una lengua, sin embargo sí podemos identificar un vocabulario muy particular. Otros ejemplos de dialectos sería la manera en la que en cada región de Latinoamérica hablamos el español. Incluso el español que hablan en España tiene palabras y tiene un vocabulario muy particular que lo diferencia de las demás regiones del mundo donde se habla español, pero sigue siendo el idioma español, solamente cambia o se adecúa según la región geográfica. La intención comunicativa sería el propósito o el objetivo que tenemos al comunicarnos. Siempre que se envía un mensaje hay detrás un propósito. Este propósito puede ser informar, divertir, explicar, emocionar, entretener. Depende mucho de la intención o del objetivo que se quiera lograr. Y eso sería la intención comunicativa. Muy bien. Siempre que hay una situación en la que se esté haciendo este intercambio de mensajes o se esté dando la comunicación, va a haber ciertos elementos que van a interferir. Estos elementos son el emisor, quien manda el mensaje que es lo que se está diciendo, el receptor es quien recibe el mensaje, el canal es la vía por la cual viaja el mensaje del emisor al receptor, es por donde se manda el mensaje. El código es de qué está hecho el mensaje. Serían los elementos o la estructura que tiene el mensaje, de qué está hecho. El ruido sería todo aquello que impide que el mensaje llegue de manera correcta. Y el contexto es el lugar, tanto físico como espacial, en el que se está dando la comunicación. La retroalimentación se da cuando una vez ya el receptor recibe el mensaje y ahora él envía el mensaje de regreso. Entonces, para ser más claro, les voy a dar un ejemplo.
En este video es una forma de comunicación. Ahorita nosotros nos estamos comunicando. El emisor sería yo, Celeste, que les estoy mandando un mensaje a ustedes. Ustedes, alumnos, son el receptor. El mensaje sería todo lo que les estoy diciendo. Esta explicación oral es el mensaje, todas y cada una de las palabras que estoy usando. El canal sería el lugar por donde ustedes están recibiendo este mensaje, que puede ser el celular o puede ser una computadora, es por donde les llegó el mensaje. El código sería de qué está hecho mi mensaje. Está hecho por palabras y por imágenes, ¿sí? Entonces el código sería esta combinación de palabras en el idioma español y las diapositivas que ustedes están viendo. El ruido podría ser a lo mejor todo lo que impida que me escuchen con calidad o de manera correcta y que ustedes impide que ustedes reciban bien el mensaje. Por ejemplo, a lo mejor que este video tenga poca calidad o que donde estoy grabándolo, si hubiera mucho ruido, como su nombre lo dice, impediría que escucharan de manera correcta mis palabras. El contexto es esta situación de comunicación en la que estamos, que sería un contexto académico, y ya físicamente, pues el lugar donde estamos viendo o recibiendo este mensaje. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y seguramente a lo mejor ustedes también están recibiendo este mensaje en el contexto de su hogar y en un contexto académico. La retroalimentación se haría cuando, una vez que ustedes hayan recibido este mensaje, tal vez contesten a través de dudas que tengan o algún otro comentario. Una vez que ustedes regresen el mensaje, entonces vuelve a empezar este ciclo de la comunicación, ¿sí? El emisor se puede convertir en receptor dependiendo del intercambio de mensajes que se esté dando. En su cuadernillo encontramos este ejemplo de aquí abajo. Vemos a dos hombres hablando. El emisor es el que dice ¿cómo estás, amigo? Y el más chaparrito. El receptor sería el hombre más alto que tiene la mano levantada. El mensaje como tal es eso que dijo, ¿cómo estás, amigo? Ese es el mensaje. El código, imaginemos, ahorita estamos viendo la imagen, pero imaginemos que es una situación real y que ellos dos se encontraron frente a frente. Entonces, el código que él está usando es oral y son palabras que salen de su boca, y estas palabras están en el idioma español. Entonces, ¿de qué está hecho el mensaje? De palabras en idioma castellano o español. Y el canal sería el aire, porque imaginamos que estas personas están hablando frente a frente. Entonces, ¿por dónde viaja este mensaje? Pues por el aire. Formas de comunicación. Quedamos pues que comunicación es intercambiar mensajes y que el lenguaje son todas las maneras en las que nos podemos comunicar. Entonces, los seres humanos tenemos estos 5 lenguajes que serían los básicos. El oral es cuando hablamos con una persona, puede ser por teléfono, incluso los mensajes de audio de WhatsApp también se entrarían dentro del lenguaje oral. El lenguaje escrito pues sería toda la comunicación escrita, ya sea a través de mensajes o de una libreta, un libro. Todo lo que sean palabras escritas entran dentro del lenguaje escrito. El lenguaje icónico serían las imágenes. Cualquier imagen comunica algo, y entonces cuando estamos comunicándonos con imágenes estamos hablando del lenguaje icónico. Los stickers, los emojis, las fotografías, todos estos son ejemplos de lenguaje icónico. El lenguaje proxémico se refiere a cómo la proximidad que tenemos con otras personas puede también comunicar algo. Por ejemplo, un abrazo puede comunicar amor. Una estrecha, agarrarle la mano a alguien también puede ser sinónimo de amor, de confianza. El que no te le quieras acercar a alguien que te cae gordo, que prefieras como mantener tu distancia, también estamos hablando de que estás comunicando algo. Entonces, la proximidad que guardamos entre seres humanos también comunica. Y por último, el lenguaje sinestésico, en donde entraría todo lo que es el lenguaje corporal, las sonrisas, los gestos, los movimientos del cuerpo, incluso la manera en la que caminamos es una manera en la que estamos comunicando algo. Y las funciones de la lengua y la intención comunicativa. Las funciones de la lengua
están muy relacionadas con la intención comunicativa. Recuerden que decíamos que la intención comunicativa es el propósito que tenemos al mandar un mensaje. Entonces, dependiendo de ese propósito, va a haber una función de la lengua. Por ejemplo, si el propósito es decir cómo me siento, yo como emisor cómo me siento, la función de la lengua sería emotiva. Si el propósito es que el receptor haga algo, sería apelativa. Si el único propósito que se tiene con el mensaje es informar sobre algo, estamos hablando de la función de la lengua referencial. Si el propósito es ver que el canal de comunicación funciona o está abierto para el intercambio de mensajes, sería fática. Por ejemplo, un saludo, llegar y decir a alguien hola, estás abriendo el canal de comunicación, entonces sería una función fática. Si, por ejemplo, cuando estás hablando te detienes y preguntas, ¿me estás entendiendo o me estoy dando a explicar? Estás comprobando que el canal esté funcionando, que tu mensaje está siendo recibido, y también sería función fática. Si la intención del mensaje es explicar el código del cual está hecho ese mensaje, estamos hablando de la función metalingüística. Me lo explico de otra manera. Quedábamos hace rato que en el caso de la comunicación oral y escrita, el código o el mensaje más bien está hecho de palabras, ¿no? Entonces, la función metalingüística es aquella que se da cuando la intención del mensaje es explicar estas palabras que estamos usando. Y por último, la poética es cuando el propósito del mensaje es crear belleza con las palabras. Y vemos aquí algunos ejemplos. Un ejemplo de emotiva es decir, me siento muy cansada el día de hoy, estoy diciendo cómo me siento. De apelativa, lee todo el libro y luego me dice si te gusta o no. Ahí le estoy pidiendo al receptor o a quien recibe este mensaje que haga algo, entonces es apelativa. En la siguiente dice, el 16 de septiembre de este año se conmemoraron 210 años del inicio de la independencia de México. Solamente estoy dando esta información sin ningún otro objetivo más que dar esa información, entonces es referencial. En la fática, ¿qué dijiste? No te entiendo bien. Aquí estoy comprobando que el mensaje o el canal no está funcionando. Entonces, esta es un ejemplo de fática porque es una manera de decir que el canal de la comunicación, o sea, la vía por la que viaja ese mensaje no está funcionando. Quedamos que los saludos también son un ejemplo de función fática, o las despedidas. Por ejemplo, cuando les tocó estar en honores alguna vez que iban a poner, o en una fiesta que están poniendo el micrófono, suelen golpear el micrófono y decir 1, 2, 3, escucha. Ese también es un ejemplo de fática porque se está comprobando que el canal de la comunicación funciona. La siguiente dice, una sílaba puede llevar una vocal sola, pero no una consonante. Aquí nos está explicando una cuestión que tiene que ver con la ortografía. Entonces, todos los mensajes que tengan que ver con definiciones de palabras, con reglas ortográficas, etcétera, va a ser función metalingüística porque se está explicando el código, que en este caso sería el idioma español. También en sus clases de inglés, la maestra o la teacher que les da inglés les explica cómo utilizar el idioma inglés. Entonces también ese sería un ejemplo de función fática, de función metalingüística. Y por último encontramos un verso de Pablo Neruda que dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente, te miro desde lejos y mi voz no te toca. Es un ejemplo de función poética porque se está creando belleza con las palabras. Todos los textos que son literarios, como tienen este propósito de crear belleza con las palabras, serían ejemplos de función poética. En conclusión, este tema pues sirve de marco para abrir las actividades que vamos a realizar todo el semestre, y es importante porque podemos darnos cuenta de cómo la comunicación es algo que es muy elemental a los seres humanos. Como ya lo comenté anteriormente, el poder comunicarnos de la manera en la que lo hacemos los seres humanos fue lo que permitió que nos desarrolláramos en sociedad y que podamos vivir y convivir en sociedad. Entonces, comunicarnos de manera correcta nos va a garantizar darnos a entender y convivir entre nosotros de mejor manera. Por eso es tan importante saber todo esto y la utilidad de los temas que vamos a ver más adelante, porque el poder comunicar un mensaje de manera adecuada y correcta
pues nos va a abrir muchas puertas y nos va a permitir convivir entre nosotros mejor. En la clase de lectura, expresión oral y escrita, no vamos a centrarnos en todas las formas de comunicación, aunque no las vamos a dejar de lado, pero el eje de esta clase es la comunicación oral y escrita. Entonces, a lo largo del semestre vamos a ver reglas, herramientas, estrategias para mejorar nuestra comunicación, tanto oral como escrita, y específicamente en el idioma español, que es nuestra lengua materna. A partir de los siguientes temas, del tema que siguen adelante, vamos a ver reglas gramaticales y ortográficas que te van a ayudar con tu comunicación escrita, y también vamos a ver algunas estrategias de comunicación oral y cómo las puedes aplicar de manera adecuada tanto en tu vida académica como en tu vida personal. Y pues también en este primer tema vimos otras técnicas u otros temas de estudio, como por ejemplo el resumen, los mapas conceptuales y mentales, que te van a ser útiles para aprender cualquier tema, ya sea en la escuela o en tu vida cotidiana, y a lo largo del semestre los vamos a seguir perfeccionando. Sin embargo, pues sí te pido que por favor veas el siguiente video en donde te voy a explicar cada uno de estas técnicas de estudio para que las puedas comprender mejor y aplicarlas tanto en la materia como en cualquier otra asignatura de tu semestre, porque, como lo repito, son técnicas que te permiten estudiar, aprender y memorizar un tema. Por este video es todo, muchas gracias y cualquier duda estoy a sus órdenes.